Continuando con el reforzamiento de PSInt en la asignatura, vamos a resolver el ejercicio número 8 que dice calcular la suma y el promedio de n números leído por teclado. Para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es definir variables. ¿Cuáles son las variables que vamos a definir? Nos hace sentido el hecho de que si estamos haciendo más de una vez algo, debemos definir un contador. Y además de definir un contador, debemos definir un contenedor que se llame suma y que nos esté conteniendo la suma de los números que se están haciendo para posteriormente hacer la división entre la suma y la cantidad de números que se hayan ingresado y de esa manera sacar el promedio. Una vez que tenemos claro eso, podemos comenzar la definición de nuestro algoritmo. Lo primero que vamos a hacer es definir las variables. Y las variables las vamos a definir, como ya sabemos, al igual que en las otras cápsulas, definimos primero el contador. El contador, el contador lo vamos a definir como una variable que contenga números enteros. Luego tenemos la suma. Voy a definir otra variable que le voy a poner suma. Esa variable, a diferencia de la variable anterior, la voy a definir como un valor real porque puede contener 2.5, por ejemplo, o un número entero 5. ¿Ya? Dicho eso, lo primero que vamos a solicitar es decir que ingrese la cantidad de números. Digamos, le vamos a pedir ingrese la cantidad de números a promediar. Y eso ya sabemos que se hace con el comando escribir. Ingrese la cantidad de números a promediar. ¿Ya? A continuación ya sabemos que una vez que nosotros solicitamos al usuario un número en particular, debemos asignarle una variable. Y esa variable debe decirnos la cantidad de números que nosotros deberíamos repetir. Bueno, en cuestión usamos el comando leer y aquí vamos a usar num usuario. Eso quiere decir que es el número que nos entregó el usuario, ¿ya? Pero eso tampoco lo hemos definido y lo vamos a definir aquí arriba como num usuario y va a ser también un número real porque nos puede entregar 5.4, por ejemplo, como también nos puede entregar un número entero 100. Bueno, y a continuación tenemos que hacer el comando repetir, porque el comando repetir es el que nos va a indicar cuántas veces vamos a tener que seguir haciendo esta suma hasta llegar al promedio que se está solicitando. Vamos a sacar de acá el comando repetir, que ya lo hemos sacado varias veces y hemos sabido trabajar con él. Por lo tanto, aquí lo primero que vamos a hacer es que el contador lo vamos a actualizar y le vamos a decir que es contador más 1. Ahí se actualiza el contador y a continuación vamos a escribir la siguiente frase para que el usuario tenga claro una de las salidas. Y vamos a solicitar ingrese el número. ¿Cuál número? Espacio. Cerramos las. Ingrese el número, le vamos a poner así, coma. Luego voy a hacer uso del contador, ¿ya? Coma. De la lista. Aquí, entonces te va a decir ingresa el número 1 de la lista, ¿ya? De la lista de números que va a ir ingresando a sacar el promedio. Bien, después vamos a leer el número. ¿Cuál número? Este lo vamos a definir como leer. Vamos a poner como la calificación, porque vamos a sacar un promedio. Entonces, voy a poner numprom de promedio. Enter, ese no lo hemos definido. Numprom tampoco lo hemos definido. También puede ser un número real. Entonces, acá definimos como numpro.
y lo definimos como real. Así les vamos diciendo acá las definiciones, cuál es el valor que va a ir conteniendo cada variable. Y a continuación lo vamos a sumar, pero ya la suma la tenemos definida, así que suma, ¿qué es lo que vamos a sumar? Lo primero que vamos a hacer es sumar una variable que venía inicialmente, suma, y le vamos a agregar el num prom. Ahora bien, por lo que estoy viendo aquí, yo no definí inicialmente los valores que va a tener el contador y la suma. Entonces el contador inicialmente va a ser 0 y la suma inicialmente también va a tomar el valor 0. Entonces el contador trae un 0, ingresa un 0 aquí, va a quedar como 1. La suma trae un 0, va a quedar un 0 ahí y va a ser el número prom, que va a ser el primer número que nos entregue el usuario a su lista. Y a continuación, ¿hasta cuándo se va a repetir esto? Bueno, se va a repetir hasta las n veces que le hemos pedido. Por lo tanto, ¿cuál es el número n? El número n es el número del usuario. Por lo tanto, esto se va a repetir hasta cuando el contador sea igual al num del usuario. Y ahí aparece. Y una vez que se cumpla esa condición, nosotros vamos a escribir ¿qué? Vamos a escribir la suma y vamos a escribir el promedio. Entonces vamos a escribir, primero lo vamos a decir la suma o el resultado de la suma, como lo hemos hecho, el resultado de la suma es dos puntos espacio, ¿ya? El resultado de la suma es coma y vamos a ir a buscar la variable que me está conteniendo la suma. En este caso se llama suma. Y después vamos a decir escribir, ¿cierto? Y lo que vamos a escribir es el promedio, vamos a poner el promedio. El promedio es dos puntos espacio, que no es otra cosa que coma la suma dividido por el num del usuario, ¿ya? Y eso me va a dar inmediatamente el cálculo. Lo podía haber sacado acá, sacado anteriormente, una vez que ya tuviera la suma podría haberlo calculado, pero también lo puedo calcular inmediatamente en el comando escribir. Así que decidí usar eso de manera que ustedes puedan ver que también en el comando escribir se pueden hacer después de las comillas, coma de asignación y puede hacer una operación. Voy a borrar esta línea de código que está vacía aquí. Ahí sí. Fíjense bien que esto no cierre bien el bloque de código y prueben cómo no va. A ver, vamos a probar con tres números, no, solamente tres números. Dice ingrese la cantidad de números a promediar. Solo 3. Ingrese el número 1 de la lista, o sea, de su lista. Un 5.4, un 6.7, un 2.3. El resultado de la suma es 14.4 y el promedio es 4.8. Con esto nosotros damos respuesta al ejercicio número 8 de la guía. Estúdienlo, espero que les enseñe y a través de este tipo de codificaciones yo pretendo irlo acercando cada vez más a Python. Aquí ya no estamos usando variables a secas como x, y, n, h, sino estamos usando variables que son palabras. Y eso es lo rescatable de este tipo de ejercicio. Que tengan buen día.